Dios les bendiga. Amén. Muy buen día, mis amados hermanos. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Amén. ¿Quién quiere alabar a Dios? Nunca nos cansemos de alabar a Dios. Merece toda la honra y gloria nuestra. Alabado sea para siempre. Gloria sea nuestro Dios. Lo primero que siempre comenzamos es darle gracias a nuestro Dios por este hermoso privilegio que nos da de hablarle a su pueblo. Siempre comienzo con eso. Gracias, mi Dios, gracias, porque a pesar de lo que soy, mira donde tú me tienes. Alabado sea tu nombre. Gracias por eso. Todos sabemos que existe un gran conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y a ese que el enemigo, la Biblia identifica como el enemigo, el diablo y Satanás. Ese conflicto, mis amados hermanos y amigos, visitas, comenzó en el cielo, tuvo su origen en el cielo. Pero, cuando el enemigo logró convencer a Eva en el huerto del Edén para que desobedeciera a Dios, ese conflicto entonces se trasladó a este planeta. Y ya entonces el conflicto no era solamente entre Dios y el diablo. Ahora el conflicto involucró no solamente a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, sino que nos involucró a todos sus descendientes. O sea, a todos los seres humanos, a todos y cada uno de nosotros. Así que todos estamos involucrados en ese gran conflicto. ¿Por qué? Porque lógicamente el enemigo sabe que ya está perdido y lo que él quiere es que todo el mundo se pierda con él. Como parte de ese conflicto, uno de los objetivos del enemigo es precisamente tergiversar o torcer o distorsionar todo lo que Dios dice y todo lo que Dios hace. Mis amados hermanos y amigos, por eso es que en algún momento en nuestra vida, todos los seres humanos, todos vamos a tener que tomar una decisión. O le creemos a Dios o le creemos a quién? Al enemigo, al diablo y Satanás. Sin embargo, como el Dios que nosotros le servimos es tan amoroso y misericordioso, nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, nos ha dejado una guía infalible. Esa guía infalible nos conduce a toda la verdad. Y la palabra dice que la verdad, ¿qué va a pasar? Nos hará libres. Gloria sea nuestro Dios. Él quiere que nosotros seamos libres. Esa guía infalible, mis amados hermanos, no es otra cosa que la santa palabra de Dios, la Biblia, su santa palabra. Esa verdad está compilada en este libro. Y por eso se supone que la Biblia sea la norma de fe y conducta de todos nosotros. ¿Verdad que sí? Se supone que sea la norma de fe y conducta de todos los cristianos. Oigan, no solamente la norma de fe y conducta, también la Biblia debe ser la base de todas nuestras creencias religiosas. ¿Verdad? Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Sin embargo,
Y aunque no lo querramos reconocer, en algunas ocasiones, mis amados hermanos, nos dejamos llevar más por nuestras preferencias y por nuestros criterios personales que por la palabra de Dios. Por eso fue que titulamos el tema de hoy: creemos lo que queremos. Para demostrar lo que estamos diciendo, mis amados hermanos y amigos, vamos a presentar en esta mañana dos principios que Dios estableció en la primera semana de la creación para la raza humana, pero que sin embargo el enemigo ha logrado distorsionar de tal manera esos dos principios que ha convencido a la mayor parte de la humanidad, oigan, y a muchos cristianos, a que formen sus propios criterios personales fuera de la palabra de nuestro Dios. En este punto, mis amados hermanos y amigos, quiero decirles que el tema de hoy consta de dos partes. Ustedes saben que cuando se presenta una tesis, en la tesis primero se tiene que presentar una situación o un problema. Y precisamente la tesis va a hacer ¿qué cosa? La solución a ese problema, ¿verdad? O a esa situación. Eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Y por eso vamos a pedirle a los hermanos que están aquí, a los hermanos que nos están escuchando a través de las redes sociales, que si escuchan algo que les molesta, que no les agrada mucho mediante la primera parte que vamos a presentar, que por favor no se vayan, no cambien el canal, no dejen de escuchar, porque la segunda parte es la mejor. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho eso, vamos entonces al primer principio que nos trae la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ver si... Perfecto. El primer principio que estableció Dios en la primera semana de la creación lo encontramos en Génesis capítulo 1, los versículos 26 y 27. Mire cómo dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la faz de la tierra. Y el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí, mis amados hermanos, estos textos nos relatan evidentemente la creación de los seres humanos y nos dice claramente que cuando Dios creó los seres humanos, nos creó a todos, nos creó hombre y mujer, varón y hembra. Esto se refiere, mis amados hermanos y amigos, a un tema que está muy en boga en nuestros días. Muy en boga. ¿A qué se está refiriendo? ¿A qué se está refiriendo? Que se refiere a los géneros. ¿Verdad que sí? A los géneros. Es decir, que en la primera semana de la creación, quien estableció los géneros, ¿quién fue? Dios. El mismo Dios. Y por lo que acabamos de leer, ¿cuántos géneros estableció Dios desde un principio? ¿Cuántos? Dos géneros. Varón y hembra, hombre y mujer, o masculino y femenino, como ustedes lo quieren llamar, ¿verdad? Sin embargo, como hemos dicho, en su afán por tergiversar y distorsionar todo lo que Dios ha hecho y
y dice y hace, y mediante la mentira y el engaño, el enemigo ha convencido a muchas personas, oigan, incluyendo a muchos cristianos, que lo que dice aquí la palabra no es la verdad. Es decir, que en realidad no existen solamente dos géneros. Muchas personas piensan que existe, ¿qué cosa? Una diversidad de géneros. O sea, más de uno, más de dos. Más de dos géneros. Es lo que creen muchas personas, ¿verdad? Entonces, si estas personas piensan que existen más de dos géneros, significa que evidentemente no creen lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice que solamente Dios estableció dos géneros. Y entonces, de ahí, de esta diversidad de géneros, es que surge lo que hoy conocemos como la comunidad LGBTIQ+. ¿Ven ustedes? ¿Qué significa esa comunidad? ¿Qué quiere decir? Yo estoy seguro que si le preguntamos a cada uno tiene su propia opinión. Ah, pues yo creo esto. Ah, pues yo creo que es aquello. Pero a nosotros no nos interesa saber la opinión personal de cada uno de nosotros, ni siquiera la mía. Lo que nos interesa es conocer cuál es la definición oficial de esta comunidad y de esas siglas. Así que vamos a leerla. Esta es la definición oficial. Las siglas LGBTIQ+ se refieren a un colectivo de personas. ¿A un qué? Por eso es que se llama la comunidad, ¿verdad? Porque son un colectivo de personas que no se identifican con el binarismo tradicional. Cuando aquí la definición dice que no se identifican con el binarismo tradicional, ¿a qué se refiere con el binarismo tradicional? El binarismo, bi viene de dos. El binarismo tradicional fue lo que Dios estableció desde la primera semana de la creación. ¿Cuántos géneros? Dos géneros. Por lo tanto, como ellos no se identifican ni con hombre ni como mujer, como dice ahí, hombre y mujer, entonces ellos han establecido otros géneros, según ellos, que existen otros géneros. ¿Y qué significa cada sigla? Pues ahí lo dice. En la definición oficial lo especifica, dice: la L significa lesbianas, la G significa gays, la B significa bisexuales, la T significa transexuales, la I significa intersexuales y la Q significa queer. Así que esta comunidad o este colectivo de personas, si contamos las siglas, ¿cuántas siglas hay ahí? 6, ¿verdad? 6. Por lo tanto, lo que pasa es que estás contando posiblemente el plus. Hay 6, o sea, esas 6 son en adición a las 2 que ya Dios creó, ¿verdad? Y estableció en el origen, en la primera semana de la creación. Así que estas son los supuestos géneros que ellos reconocen, ¿verdad? Que existen. ¿Verdad? Sí, que ellos se inventaron, exacto. Entonces, si hay 6 siglas, son 6 géneros, significa que son más de 2. Así que por definición, mis amados hermanos, ¿qué es lo que ellos están diciendo? Ellos están diciendo que la Biblia está equivocada, que no es verdad lo que la Biblia dice, porque la Biblia establece que son nada más que 2 géneros. ¿Verdad que sí? No, la Biblia está equivocada. Y como la Biblia está equivocada, ellos se hacen, ¿verdad? Dicen que están llamados a corregir
lo que dice la Biblia, a corregir lo que estableció Dios desde un principio. ¿Y cómo es que ellos lo corrigen? ¿Cómo ellos lo corrigen? Pues entonces le dice mayormente a los jóvenes, oigan, y a los niños. ¿Entendemos eso? A los jóvenes y a los niños. Que si ellos no están conformes con el género que ellos nacieron, pues ellos fácilmente pueden escoger a qué otro género pueden pertenecer. ¿Y qué le ofrecen? Esta diversidad de géneros. Inclusive, si la persona tiene dinero, pues entonces no solamente se identifica con esos géneros, sino que se hacen ciertas operaciones, ¿verdad?, para cambiar físicamente su género. ¿Están viendo? Aquí podemos ver, mis amados hermanos y amigos, cómo es que el enemigo siempre se las arregla para llevarle la contraria a Dios. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la Biblia con relación a qué fue lo que Dios hizo en un principio? ¿Cómo Dios evaluó su creación? Allí, en Génesis 1:31 nos dice, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que todo era ¿qué? Bueno, ¿cómo? En gran manera, o sea, hermanos, todo lo que Dios hizo es perfecto. Y como es perfecto, no se necesita corregir nada. No se necesita arreglar absolutamente nada. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Fíjense que el enemigo ha tenido tanto éxito con el concepto de la diversidad de géneros, que hasta en las cortes, en los tribunales de justicia de diferentes países, oigan, incluyendo el nuestro, han aceptado este concepto. Y ellos han aceptado el concepto de la diversidad y dicen que sí, oye, sí, no, existe la diversidad. Sí, es verdad. Y lo reconocen. Hasta eso ha llegado el enemigo. Entonces, Dios estableció solamente 2 géneros en la primera semana de la creación. Nos hacemos entonces la pregunta, ¿por qué el enemigo? ¿Por qué el enemigo ha introducido el concepto de la diversidad de género? ¿Por qué? ¿Tenía algún objetivo? Hermanos, el enemigo sabe mucho más que nosotros. Mucho más que nosotros. Y lo que él hace, él no lo hace de improviso. Él lo ha planificado. Para contestar esa pregunta, vamos entonces, hermanos, estamos conscientes, ¿verdad? El primer principio que Dios estableció en la primera semana de la creación fueron los géneros. ¿Y cuántos géneros estableció Dios? 2 géneros. Vamos entonces al próximo principio, ¿verdad?, que Dios estableció en la primera semana de la creación. El primer texto se encuentra en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. ¿A quién Dios le está hablando ahí? ¿A quién? A nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. Y fíjense lo que dice en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vemos que entonces el segundo principio que Dios estableció en la primera semana de la creación está muy, pero que muy ligado al primero. Tenemos que aclarar, hermanos, que cuando el Señor les dice
a nuestros primeros padres. Dijimos que Dios le está hablando aquí a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva. Cuando aquí dice, y los bendijo Dios, no se refiere a que Dios bendijo a Adán y a Eva individualmente. No se refiere a eso. No se refiere a eso. ¿A qué se está refiriendo? A que Dios bendijo su unión. Y cuando hablamos de la bendición de una unión, ¿de qué estamos hablando? Matrimonio. De una boda, de un matrimonio. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, la primera boda que se celebró en este planeta se celebró en el huerto del Edén. ¿A quiénes fue que casaron? Adán y a Eva. ¿Y quién fue el oficiante? Alabado sea mi Dios. Alabado sea mi Dios. El oficiante fue el mismo Dios. Fíjense que por eso, después de Dios bendecir esa unión, o sea, después de Dios casarlos, fue que entonces le dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Porque ese es el concepto y el principio que Dios ha establecido. Quiero traer una cita del Espíritu de Profecía que nos habla con relación a esta primera boda. Miren lo que dice. Dios celebró la primera boda. ¿Quién? Dios. De manera que la institución del matrimonio, que como dijeron por aquí, es precisamente el segundo principio que Dios estableció en la primera semana de la creación. Es decir, que la institución del matrimonio tiene como su autor ¿a quién? Al creador del universo, al mismo Dios. El matrimonio es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza, satisface las necesidades sociales del hombre y eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Gracias, mi Dios, por el matrimonio. Gracias. Qué inteligente nuestro Dios. Eso se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas, página 25, el párrafo número 4. Entonces, como dijimos, el segundo principio que Dios estableció en la primera semana de la creación fue el matrimonio. Y ese matrimonio fue entre un hombre y una mujer. Lo especifica bien claro. Ahora bien, estos textos que leímos anteriormente también nos aclaran el por qué fue que Dios estableció solamente dos géneros. Dos géneros. ¿Por qué? Porque los textos nos dicen que el plan de Dios desde un principio era que este planeta iba a ser poblado por ¿quiénes? Por los seres humanos, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que Dios hizo todo este planeta nada más que para Adán y Eva? ¿Verdad que no? Por eso es que Dios le dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Porque el plan de Dios era ese, que esta tierra fuera poblada por los seres humanos. Sin embargo, en vez de Dios ponerse a crear a los seres humanos individualmente, como hizo con Adán y Eva, ¿cómo fue que Dios creó a Adán y Eva? Dios hizo, como del pueblo de la tierra, hizo un muñeco, ¿verdad? De tierra. Y a ese muñeco, ¿qué hizo? Le sopló en su nariz el aliento de vida. ¿Y cómo fue que creó a Eva? Pues la sacó de la costilla de Adán. En vez de Dios ponerse a crear individualmente a todos los seres humanos que iban a poblar este planeta y empezar a hacer muñequitos con la tierra y empezar a soplarle el aliento de vida y sacarle la costilla y viene el otro y vamos acá y viene el otro. Pues en vez de hacer eso, hermanos, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios lo que hizo fue que habilitó al hombre con una
y habilitó la mujer con otra parte biológica diferente, ¿verdad? De tal manera, mis amados hermanos, que cuando el hombre y la mujer se unieran en matrimonio y esas dos partes biológicas se unieran, ¿qué iba a pasar? Iba a surgir el milagro de la procreación. ¡Gloria sea mi Dios! ¡Alabado seas! Y entonces, de esa manera, el planeta sería poblado ¿por quiénes? Por los mismos seres humanos. ¡Qué inteligente es nuestro Dios! ¡Alabado sea su nombre! ¡Qué inteligente es nuestro Dios! Ahora, es evidente, mis amados hermanos, que hay un detalle, ¿verdad? Que para que surgiera la procreación se tienen que unir esas dos partes biológicas diferentes del hombre y de la mujer. ¿Verdad que sí? ¿Qué significa esto? Que si dos seres humanos que tienen el mismo género y se tratan de unir biológicamente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? No va a haber procreación. No hay procreación. ¿Qué nos quiere decir esto? Hermanos, esto testifica que lo que Dios hizo desde un principio es algo maravilloso. Es perfecto. Es perfecto. Se tiene que unir la parte del hombre y la parte de la mujer, porque si no, no puede haber procreación. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y por eso fue que Dios estableció el segundo principio desde la primera semana de la creación, que es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahora bien, como dijimos desde un principio, el enemigo es tan astuto, y como la misión del enemigo es seguir tergiversando y distorsionando todo lo que Dios hace, de la misma manera que introdujo lo de la diversidad de géneros. Recuerda, con eso empezamos, ¿verdad? De la misma manera que el enemigo introdujo lo de la diversidad de géneros, ahora, de esa misma manera, ha introducido el concepto para que entonces el matrimonio no tiene que ser necesariamente entre un hombre y una mujer. Es decir, ¿qué ha introducido el enemigo en el mundo? Que el matrimonio puede ser entre dos personas del mismo género, que es precisamente lo que esta colectividad o este colectivo dice y acepta, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo dice. En otras maneras, fíjense lo astuto que es el enemigo. Primero introduce lo de la diversidad de género, ¿verdad? Algo insignificante eso de la diversidad de género. Eso no le hace daño a nadie, si total. Eso es bendito, eso no quiere hacer eso. Pero entonces ahora, como ya aceptaron eso, ahora viene con los otros. Vamos entonces a establecer que el matrimonio entre dos personas del mismo género, sí se puede. Oigan, ¿y saben qué? Que también el enemigo ha logrado que los tribunales y las cortes acepten, oigan, no solamente acepten la unión y el matrimonio entre dos personas del mismo género, sino que las cortes lo han legalizado. ¿Verdad que sí? O sea, que ahora es legal que dos personas del mismo género. Oigan, vamos viendo cómo es que el enemigo nos va llevando de una cosa a la otra. Primero empieza con una cosa significante, una cosita, así total. Y nos va llevando de aquí, de allá, a esto. Porque al final, lo que él quería era esto. Pero a lo mejor si lo presentaba desde un principio, ¿qué iba a pasar? La gente no lo iba a aceptar. ¿Están viendo? Entonces, como
Ahora el matrimonio, según las cortes, los tribunales de justicia, es legal. Pues muchas personas lo aceptan. No hay nada malo en que dos personas del mismo género se casen, pero si eso es legal, el Tribunal Supremo dijo que sí, el Tribunal de aquello dijo que sí, eso no, ahí no hay nada malo, eso está bien. Oigan, y muchos cristianos caemos en eso también. No, sí, como es legal, pues los tribunales dicen que es legal, y si los tribunales dicen que es legal, pues ahí pues, no debe haber nada malo, ¿verdad? Hermanos, el enemigo ha normalizado este comportamiento. Y ahora, cuando decimos normalizado, queremos decir que eso ahora, como es tan común, pues se ve muy normal. ¿Verdad que sí? Hace 20 o 30 años atrás, matrimonio entre dos personas del mismo género, eso era ridículo. Se iba a acabar el mundo, eso no era aceptable. Pero hoy en día eso es algo que sucede todos los días en las cortes. Los abogados pueden hasta casar acá y se les concede la licencia de matrimonio. Lo pueden hacer. O sea que se ha hecho tan común, que ahora se ha normalizado, ¿verdad? Se ha normalizado. Y la gente lo ve lo más normal. Sin embargo, la Biblia nos dice específicamente que ese comportamiento no solo no es normal, sino que es pecado. Pecado. Miren lo que dice la palabra de Dios. Allí en Levítico 18:22. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. ¿Entendemos eso, verdad? O sea, no, un hombre, no se puede acostar con otro hombre con la intención de tener intimidad. Eso es lo que nos quiere decir. Y nos sigue diciendo, porque eso es que una abominación delante de Dios. Abominación delante de Dios. Y por si no entendimos bien eso, un poquito más adelante en Levítico 20, capítulo 20, versículo 13 nos dice, y nos lo repite, si alguien se acuesta con otro hombre, o sea que está hablando de un hombre se acuesta con ¿quién? Con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, o sea, con la intención de tener intimidad, comete un acto abominable, vuelve y lo repite. Y no solamente eso, aquí amplía un poquito más, dice, los dos serán condenados ¿a qué? A muerte. Y después añade, oigan, y esa muerte, dice, no crean que es por causa de nosotros, de la cual ellos mismos serán ¿qué? O sea que ellos mismos se lo buscaron. ¿Vas viendo? Es decir, que el que tiene este comportamiento está condenado a muerte. ¿Y por qué dice que está condenado a muerte? Porque Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es ¿qué cosa? Hay unidad en la Biblia. La paga del pecado es muerte. Esto es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a dar la referencia, porque hay muchos queridos hermanos que dicen que el Antiguo Testamento fue dado solamente para los judíos y que lo que nos aplica a nosotros es solamente el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pues para esos queridos hermanos le tenemos la referencia, no lo vamos a buscar porque el tiempo, ¿verdad? No nos va a dar para eso. En Romanos 1:27 dice, y en 1 de Timoteo 1:10, para los que lo quieran anotar, también especifica que ese comportamiento es pecado. Además de eso, dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Verdad que sí? En la Biblia se encuentra registrado un evento donde Dios dejó categóricamente expresado que este comportamiento es pecado. ¿Verdad? ¿Cuál fue ese evento?
¿La destrucción de quién? De Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el problema con los habitantes de Sodoma y Gomorra? Porque tenían precisamente este comportamiento y que no querían escuchar a Dios y que por más que Dios les hacía el llamado, oigan, eso está mal, arrepiéntanse. No se querían arrepentir. Y como no se quisieron arrepentir, Dios dijo, bueno, esto hay que dejarlo claro de una vez por todas. ¿Y qué hizo con Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Llovió fuego y los consumió a todos. O sea, que el mensaje es claro, hermanos. No debe haber duda de que este comportamiento es pecado delante de nuestro Dios. Ahora bien, hemos dicho que la táctica del enemigo siempre es la misma. ¿Por qué siempre es la misma? Porque le ha dado tantos resultados. ¿Para qué cambiarla? Ha logrado inducir a tantas personas en pecado que dicen, no hay necesidad de cambiar esto. ¿Y cuál es la táctica del enemigo? Primero comienza con una cosita insignificante, luego va con otra cosita más grandecita, y así, ¿verdad? Hermanos, esa misma táctica el enemigo la usa con nosotros los cristianos, con la cristiandad en general, y nosotros somos parte de esa cristiandad. ¿Ven? De poquito a poco, de poquito a poco. Pero hay señales. Siempre hay señales. En el caso nuestro de la iglesia, hermanos, en el caso nuestro de la iglesia, siempre hay señales. Vamos a hacer una ilustración cómo es que el enemigo, vamos a hacer dos ilustraciones. Cómo es que el enemigo obra dentro de la iglesia para inducirnos precisamente al pecado. ¿Cómo es que empieza un carrajo? Una monga, un flujo, o como le llamemos, ¿verdad? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es que empieza? No sé, tengo como una pequeña carrasperita, ¿verdad? Pero eso no es nada, eso se vaya bien. Un pequeño dolor de cabeza, un pequeño dolor de cabeza. Pero eso no es nada, eso se vaya bien, totalmente. ¿Verdad? Pero eso de alguna voz, esa no sé, eso se vaya bien. Hermanos, el cuerpo nos está alertando. Esos son señales. Esos son síntomas. ¿Qué el cuerpo nos está diciendo? Oye, despierta. Hay algo malo. Aquí se introdujo algo malo. En tu cuerpo hay algo malo. Atiéndelo. Porque si no, eso se va a complicar. ¿Verdad que sí? ¿Y qué pasa si no lo atendemos? ¿Lo dejamos llegar así? Está bien. Ahora, ¿qué pasa los pocos días después de la carraspera, el dolorcito de garganta? ¿Qué es lo que pasa? Está como yo. Pues viene la fiebre, vienen los escalofríos, viene el dolor de esto. A los pocos días estamos tirados en una cama que no nos podemos mover. ¿Me va siguiendo? Si no hacemos nada, eso es lo que va a pasar. Oigan, acabamos de pasar hace unos años atrás la pandemia. ¿Y cómo empezaba la pandemia? ¿Cómo empezaba? ¿Cuáles eran los síntomas? Lo mismo de un catarrito, exactamente lo mismo. Así empezaba. Y si la gente no le daba importancia a eso, no corregía a tiempo eso, después ustedes lo veían en las salas de emergencia de los hospitales, entubados, muriéndose. ¡Ay! Esto es una cosa terrible. Si yo hubiera sabido esto, me hubiera tomado algo antes para qué.
Así que cuando nosotros tenemos esos síntomas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Ir al médico, para que el médico nos recete algo, ¿verdad? Un medicamento. ¿Y cuál es el objetivo? Para que ese medicamento ataque a tiempo esa enfermedad, para que entonces esa enfermedad no se siga propagando y no estemos tirados patas arriba en un hospital, ¿verdad? El medicamento nos ayuda a atacar el virus. ¿Están viendo? Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que estamos hablando? Amén. Amén. Me alegra, me alegra. Vamos a hacer otra ilustración. Todos aquí hemos comprado papas, ¿verdad? En el supermercado. Las papas se venden en bolsa. Y vienen en bolsas de 10, de 15, de 5 libras. Depende de las libras, pues viene la cantidad de papas. ¿Verdad que sí? Imagínense que usted compra una bolsa de papas. Y en esa bolsa de papas vinieron 20 libras. Perdonen, 20 papas. 20 papas. Pero que cuando usted busca, usted encuentra que una sola de todas esas papas está media dañadita. Está comenzando a dañarse. ¿Le van entendiendo? No es que está dañada, no es que está totalmente podrida, no. Es que está empezando a dañarse. Y usted dice, bueno, ven acá, esa se está empezando a dañar. Pero como aquí hay 20 papas y de las 20 hay 19 que están buenas, esa es la única que se está empezando a dañar, pues yo la voy a dejar ahí. ¿Por qué? Porque lo más probable es que como hay muchas más buenas, lo bueno se le pega a la mala y entonces la mala se convierte en buena. ¿Verdad? ¿Eso es lo que pasa? ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo que realmente pasa? Hermano, si no sacamos la papa o si no hacemos algo con esa papa que se está empezando a dañar, ¿qué va a pasar con el resto de las papas? Se van a dañar. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Dijimos que el enemigo había normalizado el pecado, ¿verdad? En el mundo. Al punto que ya el mundo, en verdad, no han hecho distinción entre lo que es lo bueno y lo malo. No saben lo que, hermano, usted le pregunta a cualquier persona en el mundo y no sabe distinguir lo que es el pecado. Así el enemigo que tiene en este mundo. Pero de igual de esa manera usa la misma táctica con nosotros en la iglesia. Él comienza a que en la iglesia, en la cristiandad, él comienza con eso mismo. Comienza con este hermano, vamos a inducirlo a que haga esto. Pero es una cosa insignificante. Eso no es nada. Eso es total. Eso no le hace daño a nadie. Y entonces comienza cosas insignificantes. ¿Están viendo? La misma táctica. ¿Por qué? Porque esa es la táctica que le ha dado resultados durante los 6.000 años de historia que llevamos. Es la misma. Y comienza poquito a poco, pues empezamos con esto. Y pues empezamos con lo otro. Y la vamos a enseñar. ¿Y saben cuál es el problema, mis amados hermanos? Que nosotros como pueblo de Dios nos estamos copiando del mundo. En un sentido, ¿verdad? Y es que estamos siendo tolerantes con el pecado. Al punto de que no vemos las consecuencias que eso puede traer. El pecado, hermanos, es un virus. Más que un virus, es una pandemia. Y como pandemia que es, se reproduce exponencialmente. Y no solamente se reproduce exponencialmente, se contagia exponencialmente también. ¿Van entendiendo lo que queremos decir? Vamos entendiendo. Vamos entendiendo lo que queremos decir.
Amén. Gracias. Entonces, hablando de la iglesia, ¿verdad? De la cristiandad en general, si vemos a un hermano o hermana que comienza, ¿verdad? ¿Recuerdan la papa que estaba media dañadita? Un poquito nada más. Pues si vemos a un hermano que se está comenzando a dañar como la papa, ¿verdad? Pues entonces uno quisiera decir, oye hermano, ¿qué está haciendo? No, los demás le dicen, no hermano, no se atreva a decirle nada a ese hermano. No. ¿Por qué? No hermano, usted puede herir la sensibilidad de ese hermano. Ese hermano se puede sentir ofendido. Peor es que se pierda. Peor es que se pierda. ¿Ah? Peor es que se pierda. Así es. Se va a sentir ofendido. Y si se siente ofendido, se va a enojar con nosotros. ¿Y qué va a pasar? Pues entonces va a dejar de ir a la iglesia. A lo mejor dejarlo así. No hable de eso. No hable de eso. ¿Qué pasó con el dolorcito de garganta? Lo dejó, ¿verdad? No lo atendió a tiempo. ¿Qué pasó con la papita que se estaba empezando a podrir? Tampoco hizo nada. ¿Y cómo lo vamos a ver? Entubados. ¿Qué va a pasar con esa pequeña cosita que este hermanito está haciendo y que no le decimos nada por no herir su sensibilidad, por no ofenderlo? Lo que dice el hermano Reyes, el pecado, el virus, se va a seguir propagando, se va a seguir reproduciendo y se va a seguir contagiando y nos va a crear un gran problema. ¿Te van siguiendo? En la Biblia nos dice, y quiero, si se dan cuenta, no estoy siguiendo mucho allá, porque si sigo allá entonces nos va a coger mucho tiempo. Quiero tratar de resumir para poder terminar aquí. La Biblia nos dice que el mayor ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesús. ¿Es o no es? Nosotros no debemos tener a nadie, absolutamente a nadie como ejemplo. Ni al pastor de iglesia, ni a los ancianos, a nadie, solamente aquí. Inclusive, nuestro Señor dijo, ejemplos he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Pues como nuestro Señor Jesús es el ejemplo, vamos a ver dos casos donde el Señor Jesús tuvo que enfrentar este problema. Dos casos. El primero, cuando el Señor Jesús estuvo delante de los sacerdotes, escribas, fariseos, los doctores de la ley, o sea, los dirigentes espirituales del pueblo de Dios, y los escuchaba hablar de la manera que ellos hablaban, y los escuchaba dar las instrucciones de la forma que ellos daban esas instrucciones. El Señor cogió y le dijo a Juan, a Pedro y a Santiago, vengan acá, yo le voy a decir algo a ustedes. A mí me parece que esos sacerdotes, escribas y fariseos son unos hipócritas, pero saben que no se lo digan. Eso entre nosotros, no se lo digan, que no se enteren. Se van a enojar, se van a enfadar, se van a sentir aludidos. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Eso fue lo que pasó? ¿Qué pasó? El Señor enfrentó el pecado. ¿Qué fue lo que pasó? Le dijo, ustedes son los dirigentes de este pueblo y ustedes son unos hipócritas. Ustedes mismos, no yo, no esto, ustedes. ¿Por qué son unos hipócritas? Porque ustedes mandan y no van, porque ustedes le dicen a la grey, al pueblo, hagan
aquello, o tienen que hacer esto, y ustedes no lo hacen, porque ustedes le ponen cargas pesadas a esos individuos, que ustedes mismos no pueden ni siquiera, no hacen ni siquiera tocan con un dedo. Así que ¿saben qué? Ustedes son unos hipócritas. ¿Dónde estuvo la sensibilidad ahí? ¿Dónde estuvo el asunto de no quiero ofender, se me va de la iglesia? Hermanos, lo expresamos de esta manera para que lo podamos entender. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Cómo fue que nuestro Señor Jesús, nuestro ejemplo, enfrentó el asunto? El segundo ejemplo que nos dio es todavía un poquito más dramático. Ustedes recuerdan ese momento cuando el Señor entró al templo, a ese templo que Él mismo había mandado hacer. Ese templo que el objetivo era ser la casa de oración. Y entonces cuando entró al templo vio ese espectáculo comercial que había en el templo. ¡Wow! ¿Qué hizo el Señor? Mateo 21. El Señor fue donde cada uno de ellos y le dijo, mira, yo te voy a decir algo, pero esto no es para que tú te ofendas, no te vayas a molestar, no te vayas a enojar, no, pero ¿sabes qué? Eso que tú estás haciendo está mal, no lo sigas haciendo. Así fue que sucedió. Así que dice la Biblia que pasó. ¿Qué hizo el Señor? Tiró al piso la mesa. Tiró las mesas. Hermanos, comenzó a virar las mesas patas arriba. ¿Entiendes? Las viró todas, las viró. Todo lo que había allí se tiró al piso, todo. Y encima de eso les dijo, ustedes han hecho de esta mi casa de oración una cueva de ladrones. Por lo tanto, ustedes son unos ladrones. Y no solamente se conformó con eso, sino que nos dice la Biblia que los echó a todos del templo. ¿Entendemos eso? Los echó, los sacó, los botó del templo. Si nuestro Jesús hace eso hoy, lo menos que hacen es que lo ponen en disciplina, ¿verdad? O a lo mejor lo desfraternizan. ¿Por qué? Porque hirió la sensibilidad, ¿verdad? Ofendió a esos pobres comerciantes que estaban allí buscándose el pan de cada día. Hermanos, estamos entendiendo el mensaje que queremos dar, ¿verdad? Amén. Amén, amén. Gracias. Quiero traer una cita del Espíritu de Profecía, lógicamente, donde nos dice y nos presenta también una situación. Esta cita, usted sabe que el Espíritu de Profecía, quiero aclarar esto. El Espíritu de Profecía, usted sabe que los libros del Espíritu de Profecía se comenzaron a escribir después, o sea, en la segunda parte de los 1800 y los primeros 15 años del 1900. Estamos conscientes de eso, ¿verdad? Eso no se escribió antier, ni ayer, ni la semana pasada. Eso se escribió el siglo pasado. O sea, que hace más de 100 años que esos escritos están ahí. Y ustedes saben que hace más de 100 años las mujeres, la posición de las mujeres eran bastante relegadas. Las mujeres no se les daba poder, inclusive. Las mujeres vinieron a votar en Estados Unidos en el 1920. O sea que las mujeres estaban relegadas, ¿verdad? Abajo. El hombre era siempre el que llevaba la voz cantante. Y los dirigentes en las iglesias, ¿quiénes eran? Los hombres. Eran muy pocas las mujeres que llevaban la voz cantante, porque esa era la cultura. Pero ¿qué ha pasado? Hoy en día las mujeres han alcanzado prácticamente la misma posición, oigan, y en muchas posiciones
más que nosotros los hombres. Yo no las estoy criticando. No piensen eso. Ellas se lo han ganado. Le dieron la oportunidad y ellas la aprovecharon. ¿Verdad que sí? La iglesia, ahora mismo, si contamos entre los hombres y mujeres, hay más mujeres que hombres. Y esto es algo siempre así en casi toda la iglesia. ¿Verdad? Hay muchas posiciones en la iglesia que las tienen las mujeres. Que son unas líderes extraordinarias, extraordinarias. Así que lo que quise en esta cita que voy a presentar ahora es actualizarla. Y aunque la voy a presentar tal y como aparece, cada vez que diga hombres, yo de mi parte le voy a añadir mujeres. ¿Está bien? ¿Estamos en eso? Vamos a la cita. La mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres. Que no se vendan ni se compren. Hombres y que sean sinceros o sinceras y honradas en lo más íntimo de sus almas. Hombres y mujeres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres y mujeres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Gloria sea a Dios. Esto se encuentra en el libro de la Educación, en la página 54. En la página 54. Bueno, ya el tiempo va corriendo. ¿Entendimos esta primera parte? ¿Entendimos? Dijimos que el tema constaba de dos partes, ¿verdad? La primera le vamos a presentar la situación o el problema y luego vamos a presentar la solución. Oigan, la solución no la solución que doy yo, la solución que da ¿qué? La palabra de nuestro Dios. Así que vamos a la solución. ¿Y dónde se encuentra la solución? En la lectura bíblica. En la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, los versículos de 9 al 11. Y quiero también hacer una aclaración. Ustedes saben que el mayor autor del Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió de los 27 libros, escribió la mayor parte. Creo que fueron 19. 13 libros. Es decir, que el apóstol Pablo escribió mucho del Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo escribió mucho a las iglesias cristianas. Le escribió a la iglesia cristiana de Romanos, de Corinto, de Éfeso, de Gálatas, de los Hebreos. ¿A quiénes el apóstol Pablo le estaba escribiendo? ¿A la gente del mundo? No, ¿verdad? ¿A quiénes? A los miembros de iglesia, a los miembros bona fides de la iglesia. ¿Será que va a dirigir esas epístolas? Eso es lo primero que tenemos que considerar. O sea, que lo que vamos a leer ahora va a estar dirigido a los miembros bona fides de la iglesia cristiana de Corinto. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo, estos textos que estamos trayendo nos traen varias enseñanzas, varios mensajes. Sin embargo, por la limitación de tiempo y para poder darle una continuidad al tema que comenzamos a presentar desde un principio, es decir, para poder seguir ese hilo conductor y que el tema, la predicación de hoy pueda tener sentido, pues le vamos a dar una sola aplicación, ¿ok? A estos textos. Vamos allá. Primera de Corintios capítulo 6, versículos de 9 a 11. Fíjense cómo el apóstol Pablo comienza a decir, con una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Aunque es una pregunta, es
categórico que el apóstol Pablo está diciendo aquí que los injustos no van a heredar el reino de Dios. ¿Verdad que sí? Si los injustos no van a heredar el reino de Dios, significa entonces que los injustos no se van a salvar. ¿Estamos de acuerdo? Los injustos se van a perder. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Verdad que sí? Los injustos. Y si yo fuera miembro de la iglesia de Corinto y leo esto por primera vez, me pregunto, oye, el apóstol Pablo dice ahí que los injustos no van a heredar el reino de Dios. ¿Quiénes son los injustos? ¿Cómo se identifican a los injustos? Oye, ¿qué es lo que esos injustos hacen que no van a heredar el reino de Dios? A mí me interesa eso porque a mí me interesa salvarme. ¿Verdad que sí? Entonces, como el apóstol Pablo sabía que esa pregunta venía, lo que continúa haciendo es que hace un listado, nos presenta un listado de aquellas cosas o pecados que hacen los injustos y que por culpa de esos pecados, esos injustos no van a heredar el reino de Dios, se van a perder. ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces, en el listado de esos pecados, miren cómo dice: no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Y recalcamos en esto, ¿por qué? Porque de ello fue que comenzamos a hablar desde un principio. O sea, llevamos más de 45 minutos hablando de ellos, ¿verdad? Y de su comunidad y todas esas cosas. Pero ellos nada más no dicen ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Ninguno de ellos, ninguno de estas personas van a heredar el reino de Dios. Ninguno. ¿Verdad? Y entonces decimos, ¿por qué el apóstol Pablo escogió esos pecados? Porque eso es una lista parcial de pecados. Ahí no están todos los pecados, ¿verdad? Ahí no están todos, eso es una lista parcial de pecados. ¿Por qué el apóstol Pablo escogió específicamente estos pecados? Para mencionarlos. ¿Por qué? En el versículo 11 lo explica. Y entonces dice: y esto erais algunos de quienes, de vosotros. O sea, el apóstol Pablo conocía a la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo conocía a los miembros cristianos bona fide que formaban la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo sabía y conocía que algunos de esos miembros hoy, antes, porque dice erais, ¿verdad? Erais, ¿qué significa? Era en el pasado. Ustedes en el pasado hacían esto, hacían aquello otro, ¿verdad? Y recalcamos, entre ellos están los afeminados y los homosexuales. Así que el apóstol Pablo sabía que dentro de la iglesia cristiana de Corinto habían personas que antes, en el pasado, antes eran ¿qué? Afeminados y homosexuales. Eso es lo que nos quiere decir, entre otras cosas, ¿verdad? No era lo único, pero entre otras cosas. Hermanos, vamos entendiendo lo que vamos diciendo. La iglesia cristiana de Corinto la componían miembros bona fide. Ahora, ¿verdad? Que antes, y no lo digo yo, lo dice la palabra, que antes cometían un montón de pecados, pero entre ellos eran afeminados y homosexuales. Y entonces la pregunta que nos hacemos es:
¿Cómo es posible que la iglesia cristiana de Corinto la compongan algunos miembros que en su pasado habían entonces tenido un comportamiento como este? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Saben qué? El apóstol Pablo también lo dice. Dice, eso era en el pasado. Ustedes eran eso. Fueron lavados. Pero dice, pero ya. ¿Pero qué? Ahora. En el presente. Ya, antes era eso, pero ya, ahora. En el presente. ¿Qué pasó ahora en el presente? Han sido lavados. Habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya ahora habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea mi Dios. Ese es el poder del Evangelio. La palabra me dice que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Aunque estos miembros antes estaban totalmente perdidos, no tenían ninguna esperanza de salvación, ahora sí la tienen. ¿Por qué? Porque ahora han sido lavados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea tu nombre, mi Dios. ¿Qué mensaje nos trae el apóstol Pablo? El primer mensaje que nos trae el apóstol Pablo es: oye, no importa quién tú eras en el pasado, no me importa. No me importa cuántos pecados tú cometiste en el pasado. No me importa. Cuando tú le entregas el corazón a nuestro Señor Jesucristo, cuando tú aceptas al Señor Jesús como tu Salvador personal, ¿qué es lo que pasa? El Señor nos lava, nos limpia, nos santifica, nos justifica. Hermanos, el Señor nos salva. Gloria sea mi Dios. Alabado sea tu nombre. ¡Qué esperanza maravillosa tenemos! Un Dios que es totalmente misericordioso, que no se fija en lo que nosotros éramos, lo que se fija es en lo que nosotros podamos ser cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué otro mensaje nos da? Que no existe un pecado tan grande, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, vertida en la cruz del Calvario, no pueda limpiar y no pueda lavar. Gloria sea su nombre. Gracias por esa esperanza. Gracias por esa seguridad. ¿Qué otro mensaje nos da? Que la esperanza de la salvación, está disponible. ¿Para quiénes? Para todos. Para todos. No importa lo que tú hayas sido, no importa lo que tú hayas cometido, tú tienes la esperanza de la salvación. ¿Qué otro mensaje nos da? Hermanos, que nuestro Señor Jesús no solamente nos lava, no solamente nos santifica, no solamente nos justifica, sino sabe también qué hace: nos transforma, porque ahora nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El apóstol nos dice:
nuevas criaturas. Gloria sea a Dios. Qué esperanza maravillosa. Qué esperanza maravillosa tenemos todos. Dios no hace acepción de personas. Es posible que alguien pueda decir: hermano Pedro, lo que pasa es que usted sabe, yo he empezado hacia esto, hacia aquello, hacia lo otro. He sido muy pecador. El Señor no me va a aceptar. Si yo voy al Señor, el Señor no me va a aceptar, que yo soy demasiado malo. ¿Ustedes saben qué? Yo pensaba eso también. Pero ¿saben qué? Eso es el enemigo que nos está susurrando. Eso es el enemigo que quiere que usted y yo pensemos que somos tan pecadores que el Señor no nos va a aceptar, no nos va a recibir. ¿Y saben por qué el enemigo nos trata de convencer de eso? Alabado sea mi Dios. Porque el enemigo sabe que si nosotros vamos a los pies de Jesús con este corazón contrito de arrepentimiento y confesamos nuestros pecados, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Nos va a rechazar? Por nada del mundo. El Señor está con los brazos abiertos para recibirnos. Miren el llamado maravilloso que nos hace el Señor Jesús allí en Mateo 11, 28, 30. Venid a mí. Ese es el llamado. ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese es el llamado que nuestro Señor Jesús nos hace a todos, independientemente de lo que nosotros hayamos sido, independientemente de los pecados que hayamos cometido. En la Biblia hay unos textos maravillosos, maravillosos. Mire lo que dice Juan, el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una garantía maravillosa, hermanos. Esa es la invitación. Reconocer lo que hemos sido e ir a los pies de nuestro Señor. El último texto que vamos a tener en esta mañana. Otro llamado maravilloso. Venid luego, dice Jehová, y esténnos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, ¿cuál es la promesa? Vendrán a ser como blanca lana. Gracias, mi Dios, por esa promesa. Gracias, mi Dios, por esa garantía. Gracias, mi Dios, por esa seguridad. Por eso, mis amados hermanos, es que les exhortamos a todos, creamos y aceptemos la promesa de nuestro Dios. Que nuestro Dios nos bendiga. Ahora